Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos, bienvenidas a otra de nuestras sesiones, la número 5 de este curso introductorio al pensamiento filosófico de la religión del filósofo español Javier Zubiri. Llevamos ya 4 sesiones, sé que es un tema un poco complejo, complicado, porque no estamos ante un autor bastante sencillo. De hecho, me imagino que cada vez que yo les leo, les pongo algo, eh, o sea, leo una cita directa, de pronto es como, ¿qué está diciendo, no? Por eso vamos como bastante lento en el abordaje de este librotote, ¿no? Que se los pasé y que básicamente pues aquí el objetivo es que ustedes puedan, después de escuchar estas pláticas, porque eso es, ¿no? Son una serie de conferencias, ustedes puedan posteriormente quizás ponerse a leer a Zubiri, o si lo están leyendo en paralelo, lanzar algunas preguntas y tener este panorama de una manera mucho más directa o básica. Eso pues básicamente es nuestro objetivo y ahí vamos caminando. Quiero agradecerles por su paciencia, por su interés, por los comentarios positivos que han puesto ahí en el chat y quiero comenzar esta sesión antes de retomar donde nos quedamos la sesión pasada, respondiendo una de las preguntas de un compañero suyo que puso ahí en el chat sobre el concepto de mundo, ¿no? Y básicamente su pregunta era si en Javier Zubiri mundo significaba meramente como lo que decimos en lo coloquial, ¿no? Como el mundo, eso que está por ahí, y o tiene que ver justamente con esta corriente de corte fenomenológico. Él mencionó a Edmund Husserl, a Edith Stein, pero también pues ahí puede entrar Martin Heidegger. Bueno, la pregunta, Abner, es que, pues sí, el concepto de Javier Zubiri de mundo va mucho más en la línea de los propios fenomenólogos, aunque yo no diría que sea exactamente igual, que, o sea, no sería un copy-paste, por decirlo así, que el concepto de mundo en Heidegger o en Husserl o en Edith Stein. En Edith Stein, la verdad es que yo conozco mucho menos, ¿no? De cuál sea su noción de mundo. Conozco su pensamiento, pero no me he metido así como para saber cada uno de los conceptos, ¿verdad? Entonces, más bien como comparándolo con los otros, ¿no? Con Heidegger, con Husserl, sí tiene que ver, ¿no? Que para quien no sepa, pues estos filósofos van a ser como de los maestros, ¿no? De los antecedentes filosóficos del propio Javier Zubiri y pues vinieron a representar un gran cambio en el pensamiento occidental. Ellos van a proponer una noción de mundo que tiene que ver con, o sea, que no es meramente cuando nosotros decimos mundo, pues a veces nos referimos como al planeta, ¿no? Así básicamente, ¿no? Y en otras eh, connotaciones a veces decimos mundo como para referirnos a un campo, ¿no? O sea, no solo a un campo en el sentido de un relieve, sino como el mundo, decimos el mundo de los negocios, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo como una especie de campo, de ámbito, ¿no? O a veces decimos, esta persona está en su mundo, ¿no? O sea, como que tiene su propio planeta. Entonces, pues en verdad la palabra mundo es una palabra bastante equívoca, pero Javier Zubiri o sea, estos filósofos, Heidegger y Husserl, que también hay diferencia entre ellos, pero lo plantean más bien como este mundo de la vida, ¿no? Como no algo separado de nosotros y de nosotras, sino en donde estamos, ¿no? Por eso Heidegger habla de los modos de estar en el mundo. En el mundo se está, es como una condición existencial, es el dónde está del Dasein, o sea, del ser ahí, que es el ser humano, ¿no? Para Husserl también va un poquito por ahí, Heidegger, perdón, Javier Zubiri también está pensando el concepto de mundo desde esos términos, pero lo que yo aquí agregaría y pondría como diferencia es que mientras que para Husserl lo principal son los fenómenos, y por eso él es el padre de la fenomenología, ¿no? Y su propuesta tiene que ver justamente con recuperar los fenómenos tal cual como aparecen en la conciencia y por lo tanto como que la conciencia tiene una prioridad, y mientras que para Heidegger lo principal es el concepto de la existencia y del ser,
¿no? Porque justamente lo que él quiere pensar es el ser. Para Javier Zubiri, como ya veíamos, el concepto más radical es el de la realidad, ¿no? Ese va a ser justamente como su gran aportación, ¿no? Al planteamiento de la filosofía, digamos, como esta radicalidad en relación con eh, de la realidad en relación con cualquier otro concepto, ¿no? Entonces, para Javier Zubiri, el mundo, ¿no? No va a ser meramente una cuestión como un desenvolvimiento del ser, ¿no? O sea, algo así como que de pronto pareciera ser como muy abstracto, sino justamente que el mundo es para Javier Zubiri esto que constituyen todas las realidades en su condición de respectividad, ¿no? Como todas las realidades están, una de sus notas es ser respectivas una con otra, ¿no? La realidad humana, que ya vimos que es una realidad absolutamente relativa o relativamente absoluta, como quieran, eh, tiene esta peculiaridad de ser en respectividad, pero también las otras cosas que son relativas, no son absolutas, sino que son totalmente relativas, también tienen esta respectividad, ¿no? La diferencia entre, ya lo veíamos, el ser humano y otras realidades es que el ser humano se posee de suyo. Una de sus notas características es poseer su vida. Entonces, por eso es una realidad absoluta, ¿no? Absoluta, o sea, absuelta, sin que está, o sea, tiene como esta libertad, esta distancia, pero también es relativa porque también tiene esta nota de respectividad. En cambio, las otras realidades son totalmente relativas porque no se poseen a sí mismas como sí lo hace el ser humano, entonces están en una apertura total, ¿no? Y es esta respectividad justamente la que crea el mundo, no como que el mundo es el planeta, ¿no? Como esta esfera donde hay como particularidades, sino que es como una especie de tela, ¿no? De tejido, de red, en donde justamente la respectividad entre todos los nudos es lo que forma la red, pero no hay red sin nudos y no hay nudos sin red, o sea, no es como que algo está aparte. Eh, Esto es básicamente el concepto de mundo en Javier Zubiri. Bueno, pues eso era un poco lo que aquí tratando de responder a tu pregunta, Abner. Muchísimas gracias y les animamos, por supuesto, a las y los demás que también hagan sus preguntas, sus comentarios, muy bien recibidos siempre. Hagamos, por lo tanto, un poco de resumen de lo que hemos estado viendo, ¿no? Estábamos viendo que nuestro problema, el problema de Javier Zubiri, es pensar la realidad divina, ¿no? Su problema es el problema teologal. Pero como ese problema teologal es un problema teologal del hombre, está haciendo por eso filosofía de la religión y no está haciendo teología, porque no es tanto hablar sobre Dios, sino que abordar esa dimensión teologal que tenemos como seres humanos. Esa dimensión teologal, para comprenderla, tenemos que abordar primeramente dos cuestiones. Uno es, ¿qué es eso de la realidad? Y ya veíamos entonces que la realidad es para subir y lo más radical, y que la realidad se constituye como este de suyo, como lo más primario que de ahí venimos, ¿no? Y que por lo tanto, en tanto que nos descubrimos como religadas a lo real, que somos animal de realidades, entonces no solamente la realidad es lo más fundamental, sino que justamente en tanto que es lo más fundamental, el fundamento de esa realidad es justamente la realidad divina, ¿no? Y entonces ahí nos lleva a Javier Zubiri a preguntarnos qué es lo constitutivo de la realidad humana, ¿no? Si estamos hablando que la realidad es anterior al ser, que todo lo que es porque antes es una realidad, ¿qué es lo propio de la realidad humana? Entonces Javier Zubiri, y aquí ya nos habíamos quedado en el punto número 4, nos plantea, nos recuerda que la realidad humana tiene tres notas. Primero es que el ser humano vive, ¿no? Y esto ya lo decíamos como que este vivir significa que se posee a sí mismo en su vida. Dos, que siente, ¿no? Que es un animal que es como todos los animales es sensible, pero el tercer punto, la tercera nota, es que es un animal sentiente o que intelige sentientemente, ¿no? Y esto sería justamente la nota constitutiva diferencial entre el ser humano y los animales, porque mientras que el resto de los animales, que también son sentientes,
no tienen esta distancia con el estímulo y simplemente los constituye y se forjan a través de ahí es como se comportan. En cambio, el ser humano tiene la nota de la inteligencia. Pero justamente hasta aquí básicamente no hay ninguna diferencia entre el planteamiento de Javier Zubiri y, por ejemplo, el planteamiento griego, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, qué van a decir los griegos? Una de sus definiciones es que el ser humano es un animal racional, por ejemplo, ¿no? Un animal racional. Eso es pues lo que nos diríamos, bueno, es que eso también lo dicen los griegos. Zubiri no está diciendo nada nuevo porque ya decían los griegos que la diferencia específica del ser humano es que es un animal racional. La racionalidad es lo que le hace diferente a los restos de los animales. Otros dirían, por ejemplo, Aristóteles decía son politicón, ¿no? Un animal político. Bueno, el animal político solo es otra manera de decir animal racional, porque la política es un ejercicio de la razón para Aristóteles, ¿no? Entonces es lo mismo. Javier Zubiri, sin embargo, la nota, digamos, de novedad de su filosofía es justamente su concepción de la inteligencia. Por eso les decía, y se los he repetido hasta el cansancio, ¿no? Que muchas veces leemos a Javier Zubiri y parece que no está diciendo nada nuevo o no le entendemos bien, y es porque en el fondo él está planteando una propuesta novedosa en cuanto a una epistemología propia, y esa epistemología propia es la inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente es la unión entre inteligencia y sensibilidad, que no son dos cosas distintas, sino dos momentos de un solo acto. Entonces, él plantea el inteligir como un inteligir sensible, que es por medio del cual nos relacionamos con la realidad, pero no es que primero la sintamos y después el cerebro lo procese, sino que en el mismo acto estamos inteligiendo y sintiendo la realidad. Por eso somos animales de inteligencia sentiente. Ahora, eh, la unidad, la unidad de estas tres notas, ¿no? Que el ser humano se posee en su propia vida, siente, pero siente de una manera de inteligencia sentiente. Esto es lo que se llama el sistema de sustantividad humana, ¿no? Ya lo decíamos, esta unidad es la sustantividad humana como un sistema de notas, ¿no? Esto es la sustantividad humana. Esto es un poco como, de cierta manera, eh, mmm, como un poco el resumen, un poco lo que habíamos estado hablando, ¿no? Después Javier Zubiri va a hablar, por ejemplo, de la psique, ¿no? Como otra nota constitutiva de del ser humano. Y dice que la psique no es ni espíritu, ni tampoco es alma, ¿no? Porque dice que esos vocablos como que se van directamente a unas cuestiones como muy religiosas y que no es exactamente lo que ahí se está refiriendo. Eh, Sino que justamente la psique para Javier Zubiri es, eh, tiene que, lo que quiere decir aquí Javier Zubiri con psique es que es otra manera de expresar la inteligencia sentiente, es hablar de que el ser humano es un sistema psicoorgánico, ¿no? O psicofísico, como ustedes lo quieran decir. A mí me gusta más psicoorgánico, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de inteligencia sentiente, ¿no? Y de un ser psicofísico, ¿no? Psico refiriéndose al inteligir, perdón, psicoorgánico, ¿no? Lo psico refiriéndose al inteligir y lo orgánico refiriéndose al sentimiento, a la sensibilidad. Pero justamente aquí lo que nos dice Zubiri es subrayar que no es que el ser humano tenga psique, sino que es psicoorgánico. O sea, esa es su constitución, esas son sus notas, esa es su realidad. Su realidad es la de ser psicoorgánico, ¿no? Por eso no le gusta la noción de espíritu o la noción de alma para referirse a esta realidad, porque cuando hablamos de espíritu y del alma, tradicionalmente, o sea, por supuesto, podemos decir que no estamos de acuerdo, pero como se ha utilizado en la historia de la filosofía occidental sobre todo, pero también en muchas orientales, es que se divide, ¿no? Se distingue en un dualismo el espíritu del cuerpo o el alma del cuerpo. Entonces, dicen, bueno, el ser humano es como la unión entre cuerpo y alma, pero el alma pues es
más importante, diría Platón, ¿no? Es más importante porque es lo que, lo que nos hace puramente humanos y cuando morimos, por ejemplo, ¿no? Ya en concepciones, ¿no? Eh, Cuando morimos, entonces el alma es la que reencarna, por ejemplo, o el espíritu reencarna, o nos vamos al cielo, ¿no? Pero como almas, como espíritus. Curiosamente, el cristianismo no defiende eso, ¿eh? El cristianismo considera una unión total entre cuerpo y alma. No hay división. Eso es algo muy semita, muy judío. El judaísmo ni siquiera habla de alma, no tiene esta diferencia. Para el judaísmo somos el cuerpo y para el cristianismo también. Dios se hizo carne, ¿no? O sea, hay que ir directamente al Evangelio de San Juan al inicio, cuando nos dice, no, Dios se hizo hombre. Esa es una pésima traducción. Dice, Dios se hizo carne, sars, ¿no? Que es como ahí en griego, sarx, o sea, es carne. No es hombre, no es humano, es carne. Y eso es bien interesante. Ni siquiera es cuerpo, ¿eh? Carne, esto, o sea, esta carnalidad. Eh, entonces, como que parece ser que Javier Zubiri quiere recuperar esto, o sea, como esta tradición cristiana que dice, no, o sea, no es que somos un alma que tenemos un cuerpo, como muchas veces se dice, ¿no? Somos seres espirituales en una aventura corporal. El cristianismo no va a aceptar eso y tampoco Javier Zubiri. Javier Zubiri va a decir, no es que tengamos cuerpo, somos una unidad psicoorgánica. Eso es lo que somos, esa es la realidad humana, ¿no? Eh, Ahora, esto no invalida otro tipo de nociones, ¿no? Porque, a ver, no con esto quiero decir que entonces el cristianismo tiene razón frente, ¿no? O sea, porque justamente perfectamente podría haber algo de nosotras, de nosotros, por ejemplo, que reencarnara eh, o que se fuera a otro plano, ¿no? Espiritual, pero ya dejaríamos de ser humanos. Justamente ese es el asunto, ¿no? O sea, que Javier Subir está hablando de realidad humana y en tanto realidad humana somos una unidad psicoorgánica con nuestra inteligencia sentiente en nuestro cuerpo, permitiéndonos hacer nuestra realidad conforme vamos interactuando en el mundo con las cosas y otras realidades del mundo. Si ya después reencarnamos o nos convertimos en lucecitas o nos vamos al cielo, lo que sea que pase después, dejamos de ser humanos, porque ya dejamos de ser esta unidad psicoorgánica, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está diciendo Javier Zubidi, que en cuanto a realidad humana compete, somos una realidad psicoorgánica. Ya lo que viene después, si hay un después o no hay un después, esas ya son especificidades de la reflexión de distintas religiones al respecto. Pero lo que compete a la realidad humana es que somos una realidad psicoorgánica. Eh, bueno, mmm, avanzamos un poquito, entonces ya decíamos, por lo tanto, qué es lo que capta esta inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente es lo que nos lleva a vivir el mundo no como un estímulo, sino justamente como una realidad. Y esto que es lo propiamente humano, ¿no? Que es la diferencia con los animales, repito, que experimentan el mundo como un estímulo, pero el ser humano tiene esa capacidad de experimentar el mundo, la vida, las realidades como realidad. Es decir, aprehenderlas con H como de suyo, ¿no? Ya he puesto muchas veces esos ejemplos, ¿no? Pongo mi mano al fuego, me quemo y experimento el de suyo a través de mi inteligencia sentiente. O sea, no me quemé la mano y ya estoy lleno de ronchas y después me puse a pensar, ah, sí, es que el fuego, no. O sea, inmediatamente captó una realidad. Ya después puede venir, eso es la cosa en realidad que hablábamos, ¿no? Después viene la cosa sentido, que ya es como, ah, sí, ¿no? El fuego, o sea, y el fuego, una mitología del fuego. Eso ya es como posterior. Eh, de cierta manera, a esto Javier Zubiri le llama la modificación tónica, de tono, pero de tono como corporal también. O sea, hay una modificación tónica. También en los animales, pero los animales lo experimentan como un estímulo y el ser humano esa modificación tónica
es la que justamente detona una afección tónica, ¿no? Que es la que me lleva a sentir la realidad como realidad, ¿no? Eh, por ahí va un poquito el asunto. Mm, mm, a ver, claro. Sí, ya. Eh, porque claro, aquí hay un momento específico que es muy interesante, que no me quiero como ondear muchísimo al respecto, pero que creo que es meramente como interesante ponerlo sobre la mesa. Eh, y es que esta, esta aprehensión de la realidad, que la aprendemos, eh, o mejor dicho, Zubiri habla que esta unidad que somos como ser humano, ¿no? Esta unidad psicoorgánica, es también procesual. Este es un concepto clave, es procesual. Es procesual en tanto que tiene los momentos de la aprehensión, el sentimiento de lo real y la abolición de lo real. Hasta ahora les he mencionado los dos primeros. La aprehensión con H de lo real por medio de la inteligencia sentiente, el sentimiento de lo real, que es justamente esta modificación tónica, y la afección tónica, o sea, que me afecta, me modifica tónicamente, ¿no? En mi existencia, en mi realidad, ¿no? No es solamente, esto es muy importante porque en tanto que somos realidades psicoorgánicas, porque muy probablemente hay otras filosofías, otros planteamientos que podrían interpretar esta radicalidad que tiene Zubiri en el concepto de la realidad, que para eso es lo más importante, que pueden interpretarlo como una contemplación de la realidad. Entonces quedarse meramente como contemplando la realidad. No, para Zubiri el aprender la realidad, ¿no? Con H implica un sentimiento de lo real, ¿no? Una sensibilidad, que es justamente esta modificación tónica, esta afección tónica del cuerpo, ¿no? Perdón, mi alarma. Esta afección tónica del cuerpo, lo que está pasando aquí adentro, lo que transforma, ¿no? Y justamente ese es el asunto. Pero hay un tercer momento en este proceso de la inteligencia sentiente, que es la volición. La volición nos lleva a que no solamente eh, se trata de que nos afecta la realidad, nos modifica tónicamente en nuestra existencia, sino que reaccionamos a esa modificación con un querer, con un deseo, ¿no? Leo tal cual dice, la abolición tiene esencialmente un momento de realidad, se quiere un modo de estar en la realidad, ¿no? A eso se refiere. Entonces vamos otra vez a repasarlo. Perdón que sea yo como muy repetitivo, pero quiero como que vaya quedando claro. Aprendemos la realidad como este de suyo, me afecta, ¿no? Me modifica tónicamente en mi estar y ante eso tengo que reaccionar. Se activa mi volición, mi voluntad. Javier Zubiri habla más de volición que de voluntad, porque la voluntad podemos entenderla muchas veces como, quiero o no quiero, ¿no? No, este es como, es justamente el concepto que ya habíamos trabajado de la poderosidad de lo real. La realidad se apodera de mí y yo tengo que responder. Entonces, ante eso, yo quiero estar de cierta manera en la realidad. Surge un querer. Volvamos con el ejemplo del fuego, ¿no? Pongo la mano, se me quema, ¿no? Aprender como el de suyo me afecta, como siento dolor, se modifica mi existencia tónica corporal, mi realidad psicoorgánica, y ante eso hay un deseo, un querer, mi volición se activa de cómo quiero estar en la realidad, ¿no? Es decir, no quiero estar quemado, voy a que me curen, ¿no? No solo se modifica, digamos, como reaccionariamente mi cuerpo, sino que hay un deseo de cómo estar en la realidad. Eso es justamente el proceso, ¿no? Mediante el cual justamente el ser humano va planteando su procesualidad, ¿no? Su procesualidad en cómo se va haciendo en la realidad. Entonces, así podemos concluir con Javier Zubiri
que estamos ante un animal de realidades, que esa es justamente la realidad humana, como ya lo decíamos hace un momento, porque no es meramente que somos un animal racional, ¿no? Que simplemente como tenemos la razón es lo que nos distingue, sino que lo que nos distingue es que nosotros vivimos en el mundo captándolo como realidad y a las otras cosas como realidades y no meramente como otras cosas que son o que son parte de mí o cualquier otra explicación que ustedes quieran, sino que lo propiamente humano es ser un animal de realidades. Esto es muy, muy interesante. Mm. Entonces, aquí pues ya nos va a llevar eh, digamos, a las consecuencias o digamos lo que se va a desdoblar a partir de este tercer momento que decíamos de la abolición. O sea, ¿qué significa este querer estar de cierta manera o de cierto modo en la realidad? ¿No? Entonces vamos a ver qué es eso de los modos de realidad. Dice Javier Zubiri, cito, precisamente porque el hombre percibe las cosas como realidades, el hombre se comporta y se conduce respecto de ellas y de sí mismo, no solamente desde el punto de vista de las propiedades que realmente posee, sino también y sobre todo desde el punto de vista de su carácter mismo de realidad. O sea, es decir, o sea, no solamente el ser humano reacciona ante las realidades por las notas que estas realidades tienen, sino justamente porque son reales. Actuamos a partir de ellas y junto con ellas, ¿no? Como yo ya capté como real este calor del fuego cuando me quemé, pues entonces ya es no solamente que me valgo de sus notas, sino que capto este fuego como realidad y ya después me pongo a ver sus notas y entonces me pongo a cocinar mi comida porque ya capté eso, ¿no? Mm, eh, bueno, aquí pues Javier subir y nos va a seguir repitiendo eh, y nos lleva poco a poco a otro de sus conceptos, a otro de sus conceptos interesantes que podríamos aquí distinguir, que ya había salido un poquito, pero que vamos a profundizar en este momento, que es el concepto de personeidad. La personeidad es la forma de realidad que adquiere la persona. Ya veíamos que persona pues es justamente este poseerse de suyo en tanto que está religado, ¿no? La persona es esta realidad absolutamente relativa. En tanto que se posee y por medio de la aprehensión de la realidad, de su afección y de este momento de la abolición, tiene que plantarse en el mundo de una u otra manera, necesariamente. Es lo que ya habíamos platicado en sesiones anteriores, de que el ser humano no tiene la realidad ya acabada, sino que tiene que ir construyendo su realidad. Bueno, eh, esto justamente, el modo en que el ser humano se planta o se posiciona en la realidad, en el mundo, es la personeidad. Y le dice personalidad porque de manera espontánea inmediatamente pensamos en la personalidad, ¿no? Y las quiere distinguir, porque la personalidad no se está refiriendo absolutamente a nada de lo que Javier Zubiri aquí nos quiere transmitir. Javier Zubiri nos quiere transmitir algo mucho más hondo, de talante mucho más metafísico, ¿no? Mm, de hecho, nos va a decir, mm, dice, fíjense, dice, si llamamos personalidad a este carácter que tiene la realidad humana en tanto que suya, entonces las modulaciones concretas de esta personalidad va adquiriendo es a lo que llamamos personalidad. O sea, sí habla de la personalidad, pero sí la distingue de la personalidad. O sea, plantea que la personalidad es justamente el carácter que del ser humano que se tiene que plantar sobre la realidad de una u otra manera. Eso es meramente personalidad. Ya los contenidos concretos que nos vamos metiendo o que vamos adquiriendo frente a esta nota que es la personalidad, o sea que eso es un carácter humano de todas y de todos, cada quien va desarrollando su propia personalidad
conforme pues va decidiendo, ¿no? Mm, dice que, que entonces, dice la personalidad es la forma de realidad y la personalidad es la figura según la cual la forma de realidad se va modelando en sus actos y se va moldeando conforme a ellos. Por lo tanto, dice que la personalidad no está constituida por caracteres psíquicos. Y por ejemplo, si es listo o tonto, si es tardo, irascible, introvertido, alegre, easygoing o un montón de caracteres que normalmente nosotras y nosotros achacamos a la noción de personalidad. No es eso. No dice Javier Zubiri que la personalidad no es un concepto psicológico ni antropológico del empirismo, sino que es inclusive, dice, metafísico. O sea, no se trata de meramente, repito, esto que normalmente llamamos personalidad, ¿no? Sino que la personalidad son los modos en que cada quien va desarrollando su condición de personeidad, ¿no? De ser persona, de estar religado con la realidad a través de todo lo que hemos hablado anteriormente, de sus notas, el ser absolutamente relativo, etc. Entonces, la personalidad va por allí. Por lo tanto, nos va a decir Javier Zubiri, el ser humano desde este punto de vista es un animal personal. O sea, ya vimos que es un animal de realidades, pero el animal de realidades es necesariamente un animal de realidades, perdón, un animal personal, ¿no? El animal de realidad es un animal personal, porque el animal personal o la realidad es justamente el hecho de irse haciendo persona, es justamente lo que es el ser humano. Eh, Como ya veíamos, la realidad humana, en tanto que la poseemos la vida, tiene este de suyo, de cierta manera está suelta, tiene cierta independencia frente a las cosas y las otras realidades. Por lo tanto, eh, el modo en que nos implantamos frente a la realidad no es que mm, no es que formamos parte de esa realidad en el sentido de que nos diluimos en esa realidad, sino que justamente nos ponemos frente a la realidad, como esta posesión del suyo, que es básicamente lo mismo del absoluto, pero esto no es más que subir y volviéndole a darle vueltas a esto del ser absolutamente relativo, porque de esto se concluye esta exigencia que tiene el ser humano de elegir, de ser libre, como dirían los existencialistas, ¿no? Estamos condenados a ser libres. Eh, mm, se va repitiéndose Javier Zubiri, ¿no? Como repite muchísimo, ¿no? Como esto de la diferencia entre el ser y la realidad, para él es bastante importante. Mm, discute con la historia de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, él habla de la realidad siendo y no tanto de un ente. Entonces aquí se está peleando, por ejemplo, con Parménides, pero creo que esto ya son como cosas pero muy eh, por decirlo así, como especialistas, que no es lo más interesante, ¿no? Porque lo más interesante es lo que o sea, es como que lleguemos paulatinamente a su propuesta de filosofía de la religión, que ya hemos estado como ahondando muchísimo, ¿no? Eh, algo que sí va a ser importante es que si ya bien se distinguió, según Javier Zubiri, la realidad del ser, ¿no? Porque todo el ser es antes realidad y por lo tanto tendríamos que estar hablando de una realidad siendo. Hay otra corriente filosófica, por decirlo así, muy representada por Descartes y compañía, que ponen como el concepto más radical el yo. Si ustedes recuerdan el planteamiento de Descartes, básicamente lo que nos plantea Descartes es voy a hacer aquí un resumen caricaturesco para quien no ubique un poco, ¿no? Descartes es este filósofo que quiere dudar absolutamente de todo. Y entonces para dudar de todo, pues se pone justamente su método se llama la duda metódica, a dudar de todo para encontrar
¿Qué es aquello de lo que no puede dudar? Porque él quiere una certeza total, clara y distinta. Llega a dudar de todo y se da cuenta de que en efecto puede dudar de todo, excepto de que está dudando. Por lo tanto, concluye que hay un yo que duda. O sea, si hay duda, tiene que haber un yo que duda. Y esta famosa frase filosófica, ¿no? Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo. Entonces, la filosofía de Descartes, que va a influir a toda la filosofía posterior occidental moderna, el punto de entronque, la piedra angular, va a ser el yo con mayúscula. Es una filosofía del sujeto. Javier Zubiri va a criticar esto, porque justamente ahí nos va a decir, y cito, el yo no es lo primario es la realidad. Y precisamente por ello el yo refluye sobre mi propia realidad y constituye esa unidad de ser y realidad que llamamos yo mismo. Es justo la realidad siendo, ¿no? Entonces no es que el yo sea el núcleo de la filosofía o lo más primario, lo más primigenio, sino que es la realidad. Y esta realidad que está siendo, que se posee a sí misma, etcétera, etcétera, todo lo que habíamos dicho de la realidad humana con la personalidad y la personalidad, se va construyendo el yo como el modo de ser de la realidad concreta que somos cada una y cada uno de nosotros. Pero no es que hay un yo anterior, sino que el yo es el resultado de cómo vamos poseyéndonos y situándonos en la realidad. Eso es como lo interesante. Eh, Esto es como también muy importante en la filosofía de Zubiri y va a ser como muy importante en lo que hemos estado planteando. Mm. Mm. A ver. Sí, o sea, creo que por aquí es un poquito lo mismo. Una novedad que también aquí Zubiri va planteando en el libro es que se tiene eh, ciertas dimensiones interesantes como que hay que tener como muy en cuenta cuando estamos planteando la realidad humana, que van a ser básicamente tres dimensiones. La primera dimensión eh, mm, es esta posibilidad del ser humano de, en tanto animal de realidades, dice que, que no es tanto que se multiplique, ¿no? Genéticamente, o sea, lo que quiere aquí decirnos Javier Zubiri es, porque él es lo que quiere estar planteando es el problema del filum. Es un concepto también zubiriano. El filum de Javier Zubiri tiene que ver con esta noción de la especie, ¿no? Porque claro, o sea, aquí con todo lo que hemos estado diciendo, parece que Javier Zubiri estaría llevándonos, sí, a un realcentrismo, por decirlo ahí, un centramiento de la realidad, pero que poco a poco nos va llevando a la persona humana. Pero ¿qué pasa con el género humano, la especie humana? ¿No? Porque al final del día somos eso, ¿no? Somos también especie. ¿Cómo argumentar el hecho de ser especie o qué implicaciones tiene al respecto? Entonces, justamente ahí es cuando nos empieza a hablar eh, mm, que hay cierta como filialidad, ¿no? O sea, como de comunicación, eh, y de hecho es eso, ¿no? Comunicación es una palabra que tiene que ver también con comunidad. O sea, empieza a jugar Javier Zubiri con las palabras comunidad, comunicación y social. Entonces nos plantea que esta realidad sustantiva que es el yo, es un yo que de cierta manera, y lo está como recuperando, ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo sabíamos porque ya habíamos dicho que el ser humano es un animal de realidades que tiene una unidad psicoorgánica, pero que al mismo tiempo es una realidad absoluta relativa, ¿no? Que se posee a sí mismo, pero que está en respectividad con las otras realidades.
Pero cuando esas otras realidades son otras realidades humanas, ¿no? La realidad humana en su conjunto, como humanidad, entonces aparecen conceptos que ya no son necesariamente los de mundo, ¿no? El concepto mundo nos lleva directamente a pensar nuestra respectividad con todas las realidades, ¿no? De la silla, del árbol, del perro, ese es el mundo. Pero hay cierta respectividad particular, por decirlo de esa manera, que es la respectividad con los otros seres humanos, con las otras realidades humanas. Y a eso entonces vamos a tener que entrarle a conceptos ya netamente humanos, que son como los de comunidad, comunicación y social, ¿no? Un animal social. Entonces, eso va a ser como muy importante, básicamente, eh, en la realidad absolutamente relativa del ser humano, ¿no? Eh, Dice que podemos entonces hablar de un yo comunalmente absoluto, ya no solamente relativamente absoluto, ¿no? En tanto que está absuelto eh, y es relativo ante las otras cosas, sino y sobre todo que es comunalmente absoluto, es absoluto de una manera comunal, es decir, común, compartida. Eh, Dice, el hombre es comunalmente absoluto precisamente en la medida en que esquemáticamente, filéticamente, está desde sí mismo conviviendo con los demás hombres en tanto que realidades. O sea, estamos abiertos, abiertas, no solamente en el mundo, sino en la sociedad humana. Y eso nos constituye también. Eso es muy importante. Eh, en ese sentido, estaríamos hablando de que parte, y este es otro de los conceptos difíciles de Javier Zubiri, cuando habla de la transmisión tradente, que básicamente lo que se refiere es que como especie transmitimos nuestros genes, pero no solamente nuestros genes, ese es el asunto, ¿no? El perro, el gato, transmiten genes. Y si quieren, ya así que como que los perritos y los gatitos y demás transmiten genes, pero y también quizás algunos comportamientos, ¿no? Pero el ser humano transmite cultura, transmite lenguaje, ¿no? O sea, no solamente transmite genes, o sea, no el tener genes de papás alemanes no te hacen nacer hablando alemán, ¿no? O sea, te tienen que recibir otros alemanes para enseñarte eso. O sea, es lo que ya Javier Zubiri empieza a hablar como de la tradición, ¿no? Esta tradición dice, fíjense lo que dice, la tradición no transmite necesariamente y desde luego nunca primariamente un sentido de la vida. Lo que transmite, lo que entrega son las formas de estar en la realidad de los progenitores como posibilidades de estar en la realidad de los que reciben la historia. Las formas de estar en la realidad en cuanto transmitidas solo son posibilidades. Entonces, eso, ¿no? Eso es también la gran diferencia. Sí somos una especie y una especie animal que transmitimos nuestros genes de generación en generación, pero no solamente transmitimos genes, transmitimos posibilidades, transmitimos historia y por lo tanto las posibilidades son modos concretos de estar en las realidades. De eso se trata. De hecho, esa es una de las grandes mm, rostros y características de las religiones. Las religiones y las culturas no es que transmiten ideologías o dogmas, sí transmiten eso, por supuesto, pero sobre todo lo que quieren hacer es transmitir posibilidades. Cuando un nuevo bebé viene al mundo, se le acoge, se le enseña un montón de cosas para que tenga posibilidades. Y esto se refiere no únicamente como lo usamos a veces coloquialmente, como cuando decimos, quiero que mi hijo o mi hija tenga posibilidades, por lo tanto lo meto a la escuela. Sí, es la misma idea, pero esto es mucho más profundo. Aquí yo le estoy dando cultura, lenguaje, le estoy dando herramientas para que pueda habérselas con las cosas, porque si no tiene esas posibilidades, muere.
El ser humano muere cuando no tiene posibilidades. De hecho, para Javier Zubiri, el acto, el acto antiético, o sea, contrario a la ética, más profundo es el asesinato, justamente porque estás bloqueando las posibilidades de una persona. Todas las posibilidades las estás bloqueando. En cambio, lo más propiamente humano o lo más ético sería ayudar y encaminar a que una persona tenga muchas posibilidades, pero al mismo tiempo sepa discernir entre esas posibilidades. Por eso tan importante o tanta relación que existe entre la espiritualidad ignaciana y la filosofía de Javier Zubiri, porque quienes saben de espiritualidad ignaciana en este momento estarán ustedes pensando en el discernimiento de San Ignacio, ¿no? Es que va por allí, pero con posibilidades no significa solamente, por ejemplo, ¿qué carrera voy a elegir? ¿Qué sabor de nieve voy a comprar? No, tiene que ver con cómo te planteas en el mundo. Por supuesto, elegir X o Y carrera te va a determinar en tu modo de asentarte en la realidad, pero va mucho más allá de elegir una carrera universitaria, va en cómo te estás tú construyendo tu propia realidad. Mm, a ver, pues sí, creo que vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Leo este parrafito, fíjense lo que dice Javier Zubiri, dice, la unidad de realidad y ser, es decir, la realidad personal siendo el yo, es a una animal diverso, animal comunal, animal etáneo. Etáneo significa esto, ¿no? Que transmite la, de transmisión, ¿no? De transmisión tandente. En virtud de su especificidad filética, el animal de realidad está siendo, según individualidad, según comunalidad, según etaneidad. Estos tres momentos constituyen una unidad no conceptiva sino física. Es decir, no es que Javier Zubiri argumenta que no es meramente concepto, sino que él quiere hablar de realidades físicas, que somos físicamente individuos, pero somos físicamente comunidad y somos físicamente tradición. Envuelven constitutivamente y físicamente el momento de realidad. Eso es justamente el ser humano para Javier Zubiri. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí porque ya vamos a entrar al capítulo 2 que se titula ¿Cómo se es hombre? ¿Cómo se es ser humano? Esto va a ser muy interesante y no quiero como comenzarlo sin poder alargar mi exposición al respecto. Entonces, por el momento aquí lo voy a dejar tratando, obviamente, de cerrar un poquito las reflexiones que vimos el día de hoy. Creo que de las grandes novedades, como aportaciones de la sesión de hoy a todo lo que hemos venido trabajando, que nuestro objetivo es entender un poquito mejor qué es esto de la religación, ¿no? Según Javier Zubiri, ya hemos visto bastantes cosas en las 4 sesiones anteriores, ahora sumamos a nuestras nociones que esto de la inteligencia sentiente, ¿no? O estas 3 notas constitutivas del ser humano que ya veíamos, que es el poseerse, el sentir y la inteligencia sentiente, vemos que la inteligencia sentiente tiene básicamente también 3 procesos, ¿no? 3 momentos de un proceso que es eh, el, 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 el aprender de lo real, ¿no? Con H, ¿no? Aprender la realidad, el afectarnos, el ser afectados por esta realidad en las sensaciones, en la carne, la modificación tónica, ¿no? ¿Se acuerdan? Y un tercero es la volición, ¿no? El tener que hacerte cargo de eso, porque no puedes no hacerte cargo, tienes que reaccionar. Incluso decidir no hacerte cargo ya es decidir, ¿no? Ya es un modo de estar en la realidad. A ese modo de estar en la realidad o a ese carácter de tener que estar en la realidad, y esta es una segunda aportación importante de la sesión de hoy, es a lo que Javier Zubiri le va a llamar la personalidad. A este carácter de personalidad es esto de cómo me sitúo en la realidad. Este efecto que tiene la poderosidad de lo real en mí, de obligarme a tenerme que desenvolver en el mundo y actuar en el mundo, situarme de alguna manera.
Pero los modos concretos de situarme en esa realidad constituyen mi personalidad. Pero mi personalidad no tiene que ver meramente con mis notas psicológicas, sino con esta respuesta metafísica de cómo me meto, cómo me sitúo en la realidad a través de este carácter de personalidad que soy. Esta unidad de todo esto es el yo que es la realidad que está siendo. Pero no se trata de manera exclusiva de una realidad individualista del yo, sino que justamente aquí Javier Zubiri nos plantea la posibilidad de entenderlo como un sentido de especie, de comunidad humana. Entonces recupera estos tres momentos. Sí, la individualidad, lo personal, personal en el sentido de individuo, pero también dos, la realidad comunal, ¿no? Comunitaria, de comunicación, y tres, la trascendencia. No, perdón, la trascendencia, la tradición, perdón, la tradición, que es esto que recibimos todas estas posibilidades que a través de las cuales vamos optando para responder a esta imposición, no en el más sentido, imposición de lo real, de que tengo una personalidad, de tener que eh, hacer algo con mi vida, vaya, construyendo mi personalidad, ¿no? Mis modos concretos personales de ser en el mundo. Bueno, todo esto está sustentado, digamos, por mi religación, porque soy un ser, una realidad, mejor dicho, absolutamente relativa, una unidad psicoorgánica. Fue justamente el otro concepto que trabajamos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí lo dejo para ya no marearlos. Estamos a perfecto tiempo, que es lo que normalmente hacemos. Y pues nada, pues preguntarles, por supuesto, si cómo les va, cómo están viendo el curso, si tienen algún comentario, alguna pregunta, aquí estamos. Saludos, bendiciones, espero estén muy bien para la próxima semana continuar ya en la sexta sesión y seguimos trabajando. Cuídense.